¿Qué hay? ¿Qué tal? Bueno, vamos a ver, ahora que ya te has estudiado lo que es una recta y las diferentes maneras de obtener las ecuaciones de una recta, incluso con unos cuantos ejemplos que nos hemos hecho, ¿verdad? Vamos a pasar a complicar la historia un poco pasando a planos, ¿vale? Ya sabes que yo siempre que jugueteo aquí con algo en los vídeos digo que un plano es como una hoja, ¿verdad? Que está flotando en el espacio, ¿verdad? Pues bueno, vamos a intentar hacer un dibujín de qué es un plano y un poco la historieta que tenemos que entender para obtener las diferentes ecuaciones de un plano, que es una historieta muy parecida a la que hemos visto para rectas, ¿vale? El objetivo de este vídeo es que entendamos un poco de dónde salen las diferentes ecuaciones de un plano, pero sobre todo que nos aprendamos de memoria las diferentes ecuaciones de un plano y aprendamos a aplicarlas, ¿vale? Bueno, pues vamos allá. A ver, lo primero que voy a hacer es pintarme, y ojo, esta vez lo tenemos que hacer en el espacio, sorry, pero no me queda otra. Voy a pintarme unos ejes cartesianos. Vamos allá. Vale, ahí están, ejes X, Y y Z. Vale, ahora voy a intentar representar un plano, pero bueno, un plano que no se nos complique demasiado, ¿vale? Entonces voy a representar un plano, por ejemplo, que sea un plano oblicuo que está cortando a los ejes, por ejemplo, perdón, a las paredes, por ejemplo, por aquí, mirad, un plano que está ahí estampándose contra la pared, ¿vale? Y por aquí estampándose contra el suelo. Mirad, es un plano que estoy viendo así. Es como si una hoja me la pones justo en una esquina de la pared, ¿vale? También por aquí se está estampando contra la pared del fondo. Repito, por aquí se está estampando contra la pared del fondo. Y bueno, vamos a poner ese plano por aquí. Vamos a ver, terminándolo aquí, por ejemplo. Eso es, ¿vale? No sé si veis la jugada, igual os ayudo con un par de detalles. Mirad, voy a poner los ejes discontinuos cuando quedan por detrás del plano, ¿vale? Ahí lo tengo. Y una cosa que tenéis que entender es que el plano es infinito, en realidad. Es decir, yo aquí lo estoy delimitando, no os estoy enseñando lo que hay detrás de las paredes, pero el plano en realidad es infinito, ¿vale? Es de infinito tamaño. De hecho, este lado lo podría haber puesto como así, como cortado, para que entendáis que en realidad ahí no acaba el plano sigue, ¿vale? Pero bueno, yo creo que puesto así en forma de hoja de papel lo entendemos bien, ¿vale? Muy bien, entonces, repito que la idea es ahora intentar entender de dónde salen las ecuaciones del plano, pero sin volvernos locos, que al final, como siempre, lo importante es que te sepas cuáles son esas ecuaciones y aprendas a aplicarlas analíticamente, ya está, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver. Una de las maneras que dijimos de determinar un plano era mediante un punto y dos vectores, si os acordáis, ¿vale? Igual que para una recta necesitas un punto y un vector, para un plano, entre otras cosas, dijimos un punto y dos vectores. Bien. Entonces necesito que intentéis entender que todo lo que voy a representar ahora está sobre esta hoja morada, ¿vale? Bueno, de hecho esta hoja... me acaba de gustar lo que he dicho de morada. ¿Por qué no la pintamos? A ver, ¿puede quedar bien esto? Un segundo. Ese tono no me gusta demasiado, ¿verdad? Vamos a ver qué tal queda, me lo decís. Algo me dice que esto es una buena idea. Salvo porque estoy tardando minutos en hacer esto. Madre mía. Vale, así pintaba así, así, así pintaba así, así. Bueno, esto es maravilloso, ¿no? ¿Cómo lo veis? Yo creo que es maravilloso, ¿verdad? Sí, yo creo que ya no le hago nada más, ¿no? No sé si... A lo mejor ya, igual me estoy pasando con lo que voy a hacer ahora, pero a lo mejor ya si os digo, mira que esta vertical tira para aquí para abajo y justo esto tiraría así, no sé yo, ya os digo si esto es buena idea o no, pero bueno, simplemente para que entendáis un poco la relación, como la sombra que dejaría el plano por debajo de sí, ¿vale? Ahí os lo he delimitado sobre la pared. Bueno, ya me callo. Vamos a ver. Ahora repito, necesito que entendáis que todo lo que os voy a representar ahora está sobre este plano morado, ¿vale? Bueno, morado, rosa, no sé de qué color creéis que es esto. Vale, entonces voy a representar un punto A. Repito, voy a representar un punto A por aquí, cualquiera, donde queráis verlo, me da absolutamente igual. Vamos a pintarlo aquí, por ejemplo. Insisto, está en el plano este punto, ¿vale? Está sobre el plano. Ahí está. Vale. Vale, ahora voy a representar dos vectores. Dos vectores que parten de este punto A, ¿vale? Repito, dos vectores que parten del punto A. Son los vectores U y V. Yo creo que los voy a pintar que en verde, por ejemplo. Otra vez os pregunto estas cosas como si alguien me fuera a contestar. Venga, repito. Los vectores U y V. Venga, por ejemplo, un vector U por aquí. Insisto, está en la hoja morada esto pintado encima, ¿vale? Y un vector V por aquí. Un vector V cualquiera. Ahí está, bien. Venga, les ponemos el nombre. Repito, un vector U y un vector V. Eso es. Entonces, necesito que entendamos cómo a partir de esta información podemos obtener las ecuaciones que os voy a explicar, ¿vale? Y la idea parte de algo súper similar a lo que hemos visto con las rectas, que es un... vamos a imaginarnos otro punto cualquiera P
que esté sobre el plano, perdón, y vamos a pensar qué debería cumplir ese punto P con respecto a estos elementos para de verdad estar sobre el plano. Es decir, a ver, me represento un punto P por aquí, por donde queráis. Vamos a pintarlo así. Insisto, un punto P aquí. ¿Vale? Un punto P de coordenadas X y Z, me vais a permitir que para ponerle las coordenadas, un momento, vamos a ponerlo... bueno, miento, no le voy a poner las coordenadas ahí porque os voy a encorrinar demasiado. Las coordenadas las escribimos por ahí aparte ahora, ¿vale? Insisto, un punto P cualquiera, de coordenadas X y Z, un punto desconocido, ¿eh? El punto A es conocido, con números como coordenadas X0, Y0, Z0. El vector V es conocido con sus componentes U1, U2, U3 y el vector V también es conocido con sus componentes V1, V2, V3. El punto P es un punto cualquiera, ¿no? Pues bien, lo que va a tener que cumplir ese punto, Polín, es que el vector desde A hasta ese punto, el vector AP, tiene que ser coplanario con los otros. ¿Verdad? Repito, ese vector que acabo de representar, ese vector que es el AP, vamos a ponerlo así, AP, tiene que ser un vector coplanario con U y con V. Y de esto ya hemos hablado. Para ser coplanario, ¿qué tiene que cumplir? Ser dependiente linealmente, ¿verdad? Dependiente linealmente es que se pueda expresar como combinación lineal de U y de V. Es decir, que sea cierta lambda por U más cierto mu por V, donde lambda y mu son dos letras cualesquiera. Estamos empezando a escribirlo bien todo. Mirad, vamos a, repito, ya empezar a poner nombres a las cosas, ¿vale? Imaginaos que tenemos un punto A conocido de componentes X0, Y0, Z0. Este era el punto azul, ¿vale? Muy bien, tenemos además un vector U de componentes conocidas, U1, U2 y U3. Vale, tenemos además un vector V de componentes conocidas, V1, V2 y V3. Y tenemos un punto P cualquiera, repito, un punto P cualquiera que es el que voy a forzar que queremos que esté en el plano, ¿vale? Un punto P de coordenadas desconocidas X y Z. Para conseguir escribir ecuaciones de algo necesito que aparezcan las letras X y Z, ¿verdad? Vale, y ponemos aquí la premisa principal, que es que para que P pertenezca al plano, por cierto, creo que al plano lo voy a llamar pi, me parece, efectivamente, a ese plano. Normalmente le damos nombres a las cosas, ¿vale? Y es verdad que la letra pi es una letra muy típica. Por cierto, esto aunque no aparezca es una pi, lo que acabo de hacer, ¿vale? Vale, pues la letra pi es una muy típica que se usa para los planos. Vale, decía, para que P pertenezca al plano pi, vamos a ver. El vector AP tiene que ser coplanario con U y con V. Repito, el vector AP tiene que ser coplanario. Tiene que ser coplanario con U y V. Con U y con V. Para lo cual tiene que ser dependiente linealmente de U y de V. Repito, tiene que ser, para lo cual tiene que ser, vais a permitir que lo ponga con siglas, linealmente dependiente con U y V. Es decir, se tiene que poder escribir como combinación lineal de ambos. Por cierto, para eso está el tema de vectores, donde hablamos de combinación lineal, dependencia lineal, vectores coplanarios, etc. Ese tema sirve para mucho, ya sabéis, ¿vale? Repito, para el cual tiene que ser linealmente dependiente con U y con V, es decir, se tiene que poder expresar como combinación lineal, repito, Dios mío, tengo un niño casi encima, es que está en la calle, pero se le oye, madre mía, mogollón. Bueno, ahora cerraré la ventana, que empieza a hacer calorcito, menos mal. Decía, se tiene que poder expresar como combinación lineal de U y de V. De U y V. Vale, pues os acabo de dar la ecuación vectorial, solo que vamos a tener que maquearla un poco. Insisto, te acabo de decir que, a ver si lo pongo bien, el vector AP tiene que poderse expresar como cierto lambda por el vector U, por el vector U, lambda es un número real cualquiera, ¿vale? Más otro número real cualquiera, vamos a ponerle la letra mu, por el vector V. Ahí está. Y aquí os recuerdo que hay un paso un poco ñe, que es el de que ya, ¿y esto cómo lo expresamos exactamente, verdad? Entonces, para eso, os recuerdo, ya lo hicimos en su momento, lo que necesitamos, y me vais a permitir que lo pinte, pero enseguida lo borre, ¿vale? Necesitamos entender, y repito, lo voy a borrar enseguida porque no va a hacer más que marearos. Necesitamos entender
iros un segundo al origen. Veis que os he puesto los ejes, ¿no? X y Z por aquí. Ahí tenemos los ejes, vale. Pues iros un segundo al origen, a esa esquinilla de ahí. Y necesito que entendáis que hay un vector que se llama OA, ¿vale? Que es el que va desde el origen hasta el punto A. Y un vector que se llama OP. Repito, un vector que va desde el origen hasta el punto P, ¿vale? Repito, este es el vector OA, del origen al punto P, y el vector OP. No sé si representaroslo, es que esto es una bestialidad, va a quedar asqueroso y encima engorrona, yo creo, el dibujo. Y como os he dicho que la demostración tampoco hace falta que os la sepáis de memoria, solo necesito que lo entendáis, me vais a permitir que enseguida lo borre, ¿vale? O sea, lo voy a dejar escrito ahora unos momentos, ¿vale? Este es el vector OA, que va del origen hasta A, y este es el vector OP, que va desde el origen hasta P. Y si os dais cuenta, fijaos, pasa que el vector OP es igual a OA más AP. Repito, un segundo por aquí. Fijaos, porque además esto ya os tiene que sonar que lo habéis vivido, este razonamiento. Mirad, primero hemos dicho, uy, qué cosa más rara salió ahí. Repito, primero hemos dicho esto de la combinación lineal, ¿verdad? Y ahora nos damos cuenta de que hay una propiedad gráfica ahí entre vectores, ¿no? Los vectores amarillos. Vamos a intentarlo poner. Lo que tarda en hacer un punto, ¿eh? Insisto, hay una propiedad por la cual el vector desde el origen hasta el punto P, yo me doy cuenta de que es igual a el vector desde el origen hasta el punto A más el vector AP. Ahí está, ¿vale? Muy bien, ¿qué es el vector OP? Vale, el vector OP es el vector que va desde el punto 0, 0, 0 hasta el punto P, que es el de coordenadas X y Z. Eso es restar las coordenadas de P, X y Z, menos las coordenadas 0, 0, 0. Vamos, que sale X y Z. Simplemente, repito, OP es X y Z. Vale, muy bien. Igual a. ¿Qué es el vector OA? Pues insisto, otra vez, es el vector correspondiente a ir desde el origen hasta el punto A. Es decir, me restan las coordenadas de A menos las coordenadas de origen. Las coordenadas de origen son 0, 0, 0. Por lo tanto, las coordenadas de A menos las del origen son las coordenadas de A directamente. X0, Y0, Z0. Y por último, ¿qué es AP? Pues AP te lo acabo de decir, mira un segundín. AP te acabo de decir por aquí que se puede expresar necesariamente como combinación lineal de los vectores U y V. ¿Vale? Pues te pido que me lo sustituyas aquí. Repito, ese AP me lo vas a poner como lambda multiplicado por U más mu multiplicado por V. Bueno, miento. Me vais a permitir que aquí dé un paso más y en vez de poner solo lambda por U y mu por V, joder, el U y V lo ponga con sus componentes, ¿vale? Es decir, en vez de U, te voy a decir U1, U2 y U3. Y en vez de mu por V, la V te la voy a poner como V1, V2 y V3. Pues esto que acabo de decir, que acabo de escribir, perdón, se llama ecuación vectorial del plano, que se parece muchísimo a la ecuación de una recta, solo tiene una componente más, como lo veis. Bueno, una componente, un término más, mejor dicho. Venga, recuadro por aquí la ecuación vectorial del plano. Uf, ahí estoy. Madre mía, qué recuadro más horroroso. A ver, venga, lo hemos arreglado, más o menos. Ahí está. Le ponemos el nombre en alguna parte y os digo, luego haremos un resumen, ¿vale? Esto se llama ecuación vectorial del plano. Vale, ahora vamos a dar el paso a las ecuaciones, cartesianas. Vale, para dar el paso a las ecuaciones cartesianas yo me tengo que dar cuenta de que aquí tengo un vector que está igualado a una suma de vectores. Por lo tanto, se tiene que cumplir que la x sea igual a la x del vector de la derecha, que es esto más lambda por 1 más mu por v1. Se tiene que cumplir que la y sea igual a la y de la derecha, que es esto más lambda por u2 más mu por v2. Y por último, se tiene que cumplir que la tercera componente sea la tercera componente de la derecha, que es esto más lambda por u3 más mu por u3. Vale, pues lo que te acabo de dar se llaman ecuaciones cartesianas. Perdón, ecuaciones paramétricas. Joder. A ver, repito, ecuaciones paramétricas. Las resultantes de ir escribiendo cada componente de la ecuación de arriba. X igual a x0 más lambda por u1 más mu por v1. Vale, y igual a y sub 0 más lambda por u2 más mu por v2. Y por último, z, pues será z0 más lambda por u3 más mu por v3. Esto, repito, se llaman ecuaciones paramétricas del plano. Repito por aquí, ecuaciones paramétricas. Joder, estoy cogiendo gustillo a dejarlo amarillo, ¿cómo lo veis? Uf.
Bueno, pues lo dejamos. Ojalá estuvierais aquí para decirme ahora si dejo lo amarillo en el dibujo o no. Yo creo que lo voy a dejar. Aun a riesgo de que a alguno le explote la cabeza, yo creo que lo voy a dejar. Eso sí, para dejarlo me voy a permitir que coloque esto un poquillo más. Ahí está. Y que coloque esto un poquillo más. Ahí, ¿vale? Qué lástima que hemos tapado ahí, pero bueno, entenderme. El origen de todo es el origen de coordenadas, ¿vale? Ese es el punto O, el punto 000. Vale, bueno, vuelvo, perdón, que esto ha sido porque como doy al pause entre cada vez que voy escribiendo, pues me da por pensar, ¿vale? Bueno, decía, tenemos ahí la ecuación vectorial del plano, tenemos también las ecuaciones paramétricas del plano. Vamos a ver de dónde nos sacamos las ecuaciones continuas del plano. A ver que dejo esas ahí subrayadas. Vale, vamos a ver. Para obtener las ecuaciones continuas hay dos maneras de hacerlo. Las voy a decir las dos de palabra, pero yo creo que lo voy a escribir de la segunda forma, ¿vale? Por cierto, contradiciendo al texto que suelo usar, que lo hace por el otro camino y creo que no se entiende tanto. A ver, la forma que explica el texto es decir, mira chaval, esto es un sistema de ecuaciones. Esto es un sistema de ecuaciones que tiene que tener solución. Pero ahora bien, es un sistema de ecuaciones ¿para qué incógnitas? Pues joder, es un sistema de ecuaciones donde la lambda y la mu no las conoces. Pero tiene que existir un valor de lambda y un valor de mu tal que sustituido aquí se cumpla el sistema de ecuaciones, ¿verdad? Pero dice, por lo tanto, el sistema de ecuaciones de tres ecuaciones con dos incógnitas debe ser compatible determinado. Que tiene que estar sobrando una ecuación, se supone, ¿no? De manera que lo que hace es plantear la matriz ampliada de este sistema, pero insisto, con lambda y con mu como incógnitas, plantea la matriz ampliada y dice, pues el determinante tendrá que ser 0. Tendrá que ser 0 para no tener rango 3, sino tener rango 2, ¿vale? Entonces, escribe el determinante y lo iguala a 0 y ya está, y de ahí sale la resolución. Yo prefiero tirar por algo que ya ha salido en ejercicios, ¿vale? Que va a desembocar en el mismo determinante igual a 0, pero creo que se entiende mejor. Y es algo de lo que ya hemos hablado por aquí, ¿vale? Entonces, me vais a permitir que ahora me vuelva al dibujo y lo engorrone un poquillo más, ¿vale? Y volvamos a repetir una frase de que el vector AP tiene que ser dependiente linealmente de los otros, pero eso lo expresemos matricialmente. Vale, entonces, fijaos un segundo. ¿Cuáles son las coordenadas de P? Hemos dicho que el punto P, sus coordenadas son... Madre mía, lo he puesto tan canijo. Vamos a ponerlo al 2 de tamaño. Repito, ¿cuáles son las coordenadas de P? Pues son las coordenadas X y Z. Vale, ¿cuáles son las coordenadas de A? Las coordenadas de A son X0 y 0, Z0. Perfecto. Muy bien, por lo tanto, el vector AP, ¿cómo lo podíamos haber escrito? El vector AP lo podíamos haber escrito restando las componentes de P menos A, ¿verdad? Esto habría sido entonces X menos X0, coma, Y menos Y0, coma, Z menos Z0. Voy a desplazarlo un poquillo que no me cabe. Ahí estoy, Z menos Z0, ¿vale? Muy bien, y decía, ¿qué le tiene que pasar a este vector AP? Que tiene que ser coplanario con U y con V. Tiene que ser linealmente dependiente con U y con V. Por lo tanto, si yo me hago una matriz formada por los vectores U, V y AP, ¿qué tiene que pasar con esa matriz? Tener rango 2. Rango 2 y no 3, quiero decir. Rango 2 tiene fijo porque U y V hay algo obligatorio que es que no pueden tener la misma dirección para poder formar con ellos un plano, ¿vale? Como veis aquí, ¿no? No tienen la misma dirección. Es decir, U y V ya son linealmente independientes. Por lo tanto, lo que tengo que forzar es que al añadir al sistema el vector AP, al formar una matriz con esos tres vectores, tenga rango 2 y no 3, y por lo tanto que el determinante sea 0. Simplemente. Esto, como digo, ya lo hemos hecho en ejercicios, ¿vale? O sea, estoy ya en realidad contando algo que en ejercicios, aunque un poco así al vuelo, ¿verdad? Ya habíamos escrito. Entonces, vamos a venirnos por aquí. Repito, sigo con un razonamiento que ya habíamos empezado antes, ¿vale? O en el que ya hemos basado la explicación antes. Pero vamos a darle una pequeña vuelta de tuerca. Y digo lo siguiente, que si los vectores AP, que os recuerdo, acabamos de decir que son X... Uy, perdón, esto le falta un igual. Repito, el vector AP, que es X menos X0, Y menos Y0, Z menos Z0. ¿Vale? Sigo la frase, repito, si los vectores AP igual a tal. U igual a U1, U2 y U3. Y V igual a V1, V2, V3. Decía, si esos vectores tienen que ser linealmente dependientes, repito, linealmente dependientes, el determinante de la matriz formada por ambos tiene que ser 0. Repito, el determinante
He dicho ambos, no, formada por los tres. El determinante de la matriz formada por los tres vectores. Por los tres vectores. Tiene que ser 0. Bueno, pues estos tiene que sonar ya porque lo hemos hecho en ejercicios. Mirad, iba a decir en qué clase lo he hecho, no, depende de en qué año estés viendo esto, ¿vale? Por lo tanto, en una clase por ahí anterior, ¿verdad? Habrás visto ejercicios, creo recordar 4.21 o 4.22, donde esto lo habíamos aplicado sin haber llegado a este tema, pero es que se podía aplicar perfectamente, ¿vale? Vale, entonces voy a formar ese determinante, repito, por aquí el determinante, vamos a ver, pongo el primer vector, los pongo como columnas, x menos x0, y menos y0, z menos z0. Este es el vector AP. Ahora el vector u, componentes u1, u2 y u3. Y el vector v, v1, v2 y v3. Venga, cierro el determinante y repito, este determinante tiene que ser igual a 0. Te suena, ¿verdad? Que hemos hablado de esto. Es importante que entiendas, repito, que estos dos vectores sí son linealmente independientes, porque no son paralelos. Para poder formar con dos vectores y un punto un plano, necesitamos que estos dos vectores no tengan la misma dirección. Partimos de esa base, ¿vale? No son uno proporcional al otro, ¿bien? Por lo tanto, esta matriz rango 2 tiene seguro, ¿vale? Es decir, estamos en el caso de formar tres vectores coplanarios, ¿vale? Que es un caso de los que hablábamos en dependencia lineal. Rango 2 tiene fijo, fijo, fijo. Lo único que voy a forzar es que al añadir este tercer vector ya no amplíes el rango, es decir, no te dé rango 3, porque quiero que este vector sea linealmente dependiente de estos, ¿vale? Formando entonces, repito, tres vectores coplanarios. Coplanario significa que están en el mismo plano y de esa condición voy a sacar la ecuación del plano, ¿vale? Bueno, pues repito, sabiendo que rango 2 ya tiene seguro, no queremos que tenga rango 3 y por lo tanto basta con forzar que el determinante de esa matriz formada por los tres vectores, ese determinante, como digo, sea igual a 0. ¿Bien? Bueno, pues lo tenemos a tiro de piedra. Esto en realidad en los ejercicios 4.21 y 4.22 ya lo hemos hecho con numeritos y hemos visto que, pues mira, desembocas en la ecuación de un plano y ya está. Pero bueno, ya que estamos, pues vamos a intentar dejar con letras escrita la ecuación de ese plano, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es desarrollar este determinante por esta columna, ¿vale? Es decir, voy a poner esto multiplicado por su adjunto, etc, etc, etc. Pues venga, lo voy escribiendo por abajo, ¿vale? Repito, tenemos primero x menos x0 multiplicado por su adjunto, que el adjunto será el determinante menor formado por u1, v2, u3... A ver, un segundo, lo he escrito mal, perdón. Cuidado, que mira, por no verlo, repito, he tachado fila y columna, es este determinante el que tengo que escribir, ¿vale? U2, V2, U3, V3, perdón. Repito, U2, V2, U3, V3. Eso es. Vale, pues este determinante multiplicado por x menos x0. X menos x0. Vale, ahora, menos. Ya sabéis, me voy a ese elemento, tacho columna, tacho fila y escribo el determinante resultante. U1, V1, U3, V3. Repito, el determinante U1, V1, U3, V3. Esto multiplicado hemos dicho por I menos I0. Vamos ya. Vale, por último, más, y me voy al último menor, ¿vale? Que es que me voy a coger ese término, tacho columna, tacho fila y me quedo con ese determinante. Vale, ese determinante es U1, V1, U2, V2. Maravilloso. Vale, y todo esto multiplicado por, hemos dicho Z menos Z0. Z menos Z0. Vamos ya, pues todo esto igual a 0. Por cierto, aquí ya podríamos decir que esto que acabo de escribir son las ecuaciones continuas de un plano. Lo que pasa es que en el plano no lo llamamos así. ¿Os acordáis, no? Que hay una cosa que se llama ecuaciones continuas de una recta. Vale, en el plano no lo llamamos así, en el plano desarrollamos esto un poquito y llegamos a una cosa que se llama ecuación general de un plano, ¿vale? Entonces, si te acuerdas de cuando hemos visto esos ejercicios 4.21 y 4.22, pues básicamente te he dicho que todo queda en forma de una ecuación que es algo por x, algo por y, algo por z, más un número igual a 0, ¿verdad? Bueno, pues solo se trata de recolocar esto un poquillo, ¿vale? Entonces, ese recoloque pasa porque hagamos lo siguiente, mira. Que me llaméis a esto A, por ponerle un nombre, ¿vale? Repito, a esto lo vamos a llamar A. Vale, a esto... Miento, a eso incluyendo el menos, lo vamos a llamar B, ¿vale? Repito, a eso lo vamos a llamar B. Y a esto lo vamos a llamar C, ¿vale?
A eso lo vamos a llamar C. De manera que ya se va pareciendo a lo que llamamos ecuación de un plano. Mirad, tenemos A que multiplica a X menos X0. Vale, más B que multiplica a Y menos Y0. Más C que multiplica a Z menos Z0 igual a 0. ¿Vale? Casi, tenemos la ecuación del plano ya. Vale, ahora vamos a recolocarlo como A por X más B por Y más C por Z. Os dais cuenta de que me he quedado con solo lo que tiene las incógnitas, ¿vale? Y ahora voy a escribir todo lo demás. Es decir, voy a escribir el menos X0 por A, el menos Y0 por B y el menos Z0 por C, ¿vale? Pongo por aquí menos A por X0, menos B por Y0, menos C por Z0. Todo eso igual a 0. Y ya solo me falta un pequeño paso, que es que a todo esto me lo renombréis como D. Repito, a todo esto lo renombramos como D. Y de aquí sacamos lo que se conoce como ecuación general de un plano. Insisto, cuando vimos los ejercicios, perdón que lo hago bien, cuando vimos los ejercicios 4.21 y 4.22 no teníamos ni idea, pillamos un poco la idea, pero no teníamos ni idea todavía. Bueno, pues aquí está la teoría de todo aquello, ¿vale? Repito, si renombramos a eso como D, la ecuación general de un plano queda AX más BY más CZ más D igual a 0. Esto, insisto, se llama ecuación general de un plano. Maravilloso. Ahí estoy. Venga, le escribimos el titulillo. Ecuación general de un plano. ¿En qué zoom estoy? Ah, vale, estoy bien. General del plano. Entonces aquí, cuidado, tampoco me hace falta a mí ahora mismo que os aprendáis de memoria la fórmula de la A, la fórmula de la B, la fórmula de la C. ¿Qué va? Necesito que os aprendáis el proceso, ¿vale? Y cómo lo planteamos. Que es que cuando yo te dé un punto, te recuerdo, el punto es el x0, y0, z0, ¿vale? Y un par de vectores, los vectores u y v. Lo único que tienes que plantear para obtener su ecuación general es este determinante igualado a 0, ya está. Es decir, de memoria vamos a poner x menos x0, que es la primera componente de A, y menos y0, la segunda componente de A, z menos z0, la tercera componente de A, y aquí voy a poner el vector u y el vector v. Y no me voy a poner a desarrollar con letras ya, lo voy a hacer con números, ¿vale? Es decir, esto será un número, esto será otro número, esto será otro número, y lo acabaré recolocando hasta que tengamos, perdón que no se ve, hasta que tengamos la ecuación general del plano con esa forma, ¿vale? No hace falta que os aprendáis de memoria, repito, las formulillas que habéis visto por aquí, más bien el proceso os tenéis que aprender, ¿vale? Bueno, pues con esto tenemos ya, ahora sí, las 3 ecuaciones que son importantes de un plano y me vais a permitir que hagamos un resumen porque si no os va a estallar la cabeza, ¿verdad? Entonces vamos a ponernos el resumen por abajo. Ya sabéis, lo que va al grano, ¿no? Lo que meteréis en la chuleta, esa chuleta que no vais a llevar, pero que bueno, llámame loco. Vamos a pensar en que os lo vais a estudiar, ¿no? Pues lo que os tenéis que estudiar es lo siguiente. Pongo por aquí, resumiendo. Yo recuerdo elementos que me van a dar, ¿vale? Recuerdo los elementos que me van a dar o con los que voy a contar son un punto A de coordenadas x0, y0, z0. Vale. Y un vector, perdón, un vector u de componentes u1, u2 y u3. Vale. Un vector v de componentes v1, v2 y v3. Y yo voy a pensar en un punto P genérico de componentes x y z. X y z, que son las letras que tienen que aparecer en las ecuaciones que voy a escribir, ¿vale? Muy bien, a partir de aquí hemos visto 3 tipos de ecuaciones. Me voy primero con la ecuación vectorial. Vale, pues muy rápidamente la ecuación vectorial dice que el plano son todos esos puntos x y z que cumplen ser las componentes del punto x0, y0, z0, más lambda por las componentes del vector u, u1, u2, u3, más otro número mu, por ejemplo, multiplicado por las componentes v1, v2 y v3. Ahí está. Venga, ahí lo tengo recuadrado. Muy bien, de la ecuación vectorial vamos a dar el paso a las ecuaciones paramétricas. Ecuaciones paramétricas que son simplemente coger la x, la y y la z de la ecuación anterior. X es igual a x0 más lambda por u1 más mu por, perdón, v1. Ahora la y es igual a y0 más lambda por u2 más mu por v2. Y por último, la z es igual a z0 más lambda por u3 más mu por u3. Maravilloso. Venga, recuadro por aquí. Y lo he dicho, estamos diciendo lo mismo de antes, pero lo estamos resumiendo ya a modo chuletón.
Y por último nos vamos a la ecuación general. Repito, nos vamos por aquí a la ecuación general de la que vamos a poner cómo empieza el procedimiento y cómo acaba, ¿vale? Repito, ecuación general de un plano, que es la que más usaremos, claro. Ecuación general de un plano. Vale, esa ecuación surge de hacer el siguiente determinante, os recuerdo. A ver un segundo. Repito, esa ecuación surge de plantear el determinante de un vector x menos x0, y menos y0, z menos z0. Luego el vector u1, u2 y u3, es decir, el vector u, y el vector v1, v2, v3, es decir, el vector v. Y plantear que este determinante tiene que ser igual a 0 para que haya dependencia lineal entre esos vectores. Repito, que ese determinante tiene que ser igual a 0, ¿vale? Muy bien, de aquí, operando un rato, claro, repito, de aquí operando un rato, sacamos la ecuación general de un plano, que es ax más bi más cz más d igual a 0. Eso es. Es tan importante lo de la izquierda como lo de la derecha, ¿vale? Pero es verdad que lo que es la ecuación general de un plano es esto que os estoy recuadrando, ¿vale? Pero insisto, es tan importante lo de la izquierda que es el proceso de verdad que vamos a hacer. Es decir, nosotros no nos tenemos que aprender de memoria cuánto vale la A, cuánto vale la C, la A, la B, la C y la D. No, tenemos que plantear este determinante, operarlo, casi siempre desarrollado por esa... Pero no, siempre desarrollado por esa columna, por adjuntos y fuera, ¿vale? Por cierto, ¿veis cómo nos hacen falta siempre cosas de álgebra para temas posteriores, sobre todo hasta que acabemos el tema de geometría? Hablamos de dependencia lineal, que lo vimos en álgebra, hablamos de hacer un determinante por adjuntos, que lo vimos en álgebra. Por eso es importante que este temario se vea en orden, evidentemente, ¿vale? Bueno, pues si no me equivoco, con esto, efectivamente, lo siguiente que tengo que haceros es un ejemplillo numérico, pero para no pasarme de tiempo, eso lo voy a hacer en otro vídeo, ¿vale? Lo que voy a hacer es dejaros aquí el resumen, ¿verdad? Que seguramente se agradezca. Venga, pues, resumen terminado. Ánimo, no está tan mal. De momento estamos en un tema que daba mucho miedo y de momento todavía no es para tanto, ¿verdad? Venga, ánimo, a por lo siguiente. Chao, adiós.